COVID. Era la sala del tribunal los jueces don Alonso Arancibia Rodríguez, don Claudio Correa Zacarías y doña Viviana Poblete. Buenos días, iniciamos esta 13ª jornada de juicio. Vamos a identificar a los intervinientes que están presentes en el tribunal. Buenos días, señora fiscal. Buenos días, magistrados. Por el Ministerio Público, la fiscal adjunto Paola Rojas Caro, con domicilio y forma de notificación ya registrado. Buenos días, abogado de la Intendencia. Buenos días, señoría. Por la querellante Intendencia Regional de Valparaíso comparece Andrés Lachín. Querellante particular, buenos días. Muy buen día, magistrado. Por la víctima, don Luis Ahumada, concurre abogado querellante Carlos Oliva. Por la defensa, buenos días. Buenos días, señoría. Guillermo Méstica Zavala, por la Defensa Penal Pública. El acusado, buenos días. Nombre y RUT. Yes, John Makowicz Coven, 14638-755-1. Bien, a los abogados que se encuentran conectados telemáticamente, buenos días. Dejo constancia que los magistrados Poblete y Correa también se encuentran conectados de manera remota. También dejo constancia que, como se había autorizado al inicio del juicio, estos alegatos, al igual que el veredicto del día de mañana y la comunicación de sentencia, que todavía no sabemos qué fecha se va a hacer, van a ser transmitidos en señal en vivo, vía streaming, por la señal oficial del canal del Poder Judicial, a la cual pueden conectarse directamente los medios de prensa. Bien. Estamos en condiciones de escuchar las alegaciones finales de las partes. Ayer se habían fijado unos tiempos. Les voy a pedir que se ajusten en lo posible a los tiempos que fueron propuestos por ustedes mismos. La escuchamos, señora fiscal. Gracias, señor presidente. Su señoría, cuando iniciamos hace 3 semanas este juicio, ofrecimos acreditar hechos. Esa fue la oferta probatoria del Ministerio Público. Y entendemos que, habiendo ya rendido toda la prueba, hemos cumplido esa oferta probatoria. Esa oferta probatoria en la apertura no fue casualidad, porque entendemos que estos hechos tienen una connotación que no dice relación con los hechos, y que es el pensamiento del señor Cohen. Ese pensamiento político, económico, racial o religioso, que, nos guste o no tiene trascendencia jurídica mientras se mantenga en ese ámbito, en los pensamientos. Pensar en este país, afortunadamente, no es delito, y es por ello que el Ministerio Público ofreció acreditar los hechos, es decir, aquellos hechos que se le imputan al señor Cohen y que sí tienen relevancia jurídica, y desde nuestra perspectiva, naturalmente, también relevancia penal. Porque no son los pensamientos del señor Cohen el que lo mantienen preso y privado de libertad y sometido a este juicio, por cierto, sino aquellos hechos que nosotros ofrecimos probar y entendemos hemos probado. De esta perspectiva, señoría, las policías, al momento de iniciarse esta investigación, ¿Alguno de los abogados que se encuentra conectado telemáticamente tiene su micrófono encendido? Les recomiendo mantenerlo en silencio porque no van a haber intervención, así que para que escuchemos respetuosamente a la señora fiscal. Continúe. Gracias, señoría. Con este propósito señalaba, las policías en una larga y ardua investigación, desde el primer minuto, la PDI con la avanzada de Concón, detuvo a quien era el responsable de los hechos que se estaban denunciando. Y posteriormente su laboratorio levantó la evidencia que podía ser rescatada y que iba a ser de interés criminalístico para la posterior investigación que iba a desarrollar la Policía de Carabineros. Su señoría, efectivamente, la Policía Uniformada destinó su mejor gente en materia investigativa. Y desde esa perspectiva, su señoría, el CEP de Carabineros, que se caracteriza por esa acuciosidad, estuvo al mando de su jefe, el capitán Guzmán, que declaró latamente respecto de estos hechos en juicio. Por su parte, el laboratorio de Carabineros también hizo su parte, apoyando con sus peritajes planimétricos, balísticos, de la CIA también,
se aportó, y también de peritajes químicos por parte del LAOCAR. Esto, su señoría, implicaba que había que determinar qué hechos ocurrieron con ausencia total de todo sesgo que no fuese fáctico, con todo sesgo de prejuzgamiento o de distorsión de los hechos que queríamos determinar. Efectivamente, ¿qué pasó ese 10 de noviembre del 2019? Al poco andar con esta investigación nos dimos cuenta que no nos podíamos limitar solamente desde el punto de vista espacial al 10 de noviembre y desde el punto de vista territorial a la intersección de calle Borgoño con Las Brisas por Ignacio Carrera Pinto en Reñaca, sino que había muchos antecedentes que habían ocurrido en forma previa, naturalmente aquellos coetáneos y algunos posteriores. Como hechos anteriores y como inicio de este tema, se pudo determinar que el 5 de noviembre del 2019, John Cobbin participa activamente en una autodefensa civil de chalecos amarillos. Ese día no hubo procedimientos policiales asociados a estos hechos. Por cierto, John Cobbin, en su calidad de residente del sector, participó activamente y lo calificó también como un hecho altamente positivo. Posteriormente, el señor Cobbin no se quedó ahí con el chaleco amarillo. El señor Cobbin, el 8 de noviembre del 2019, adquirió 500 municiones de distintos calibres para abastecer las 5 armas inscritas que mantiene a su nombre. Este número no es irrelevante, porque el señor Cobbin desde el año 2008 al 2019 compró en total 500 municiones. Sin embargo, ese 8 de noviembre compró 500, con el valor también que, por cierto, ello conlleva. Y tampoco es indiferente, porque como veremos en forma posterior, entregó a la policía parte de esas 500 municiones, y no el total. También anterior al 10 de noviembre es la convocatoria que se produce respecto a esta manifestación, que la gente llamaría por redes sociales los flaites a Reñaca o la marcha de las marraquetas. Esa convocatoria, su señoría, todos vimos los documentos que se acompañaron desde redes sociales que daban cuenta de una convocatoria a pasar un día de playa con bebidas que la gente califica como especiales para la ocasión, y también con parlantes, pero hay una característica especial en una de ellas, y que dice: se prohíben los saqueos. Desde esa perspectiva, su señoría, el 10 de noviembre, Cobbin decide salir de su domicilio, pero hay 2 características que van a determinar el curso de los hechos de esa decisión. El 1, su vestimenta, su atuendo, ponerse un chaleco amarillo. Y 2, portar su pistola Sig Sauer .40 con sus respectivas municiones a bordo de su auto. Por cierto, ese 10 de noviembre, la convocatoria no llegó hasta el resto de los chalecos amarillos, solo al señor Cobbin, porque era el único chaleco amarillo en la zona. Luego ingresa voluntariamente al lugar donde está reunida la gente y donde fue convocada la gente. Esto es Ignacio Carrera Pinto por Avenida Borgoño. Esto lo hace conduciendo su camioneta Mahindra color gris, que todo el país pudo ver, y al advertir que en el lugar se estaba ejecutando la dinámica del que baila pasa, verifica que el conductor de adelante se baja, baila, sube y pasa. Sin embargo, en ese minuto empieza la ejecución de su delito. El señor Cobbin, a bordo de su camioneta, al enfrentar a estas personas, no solamente decide no detenerse, sino que acelerar su camioneta para traspasar esta barrera incipiente humana. Una vez que ya lo había hecho y que lo había logrado, y que literalmente se podía ir tranquilo a su casa, decide no hacerlo, decide detenerse.
un par de metros más adelante que el paso de peatones, donde ya no estaban estas personas, quienes además sí se acercan a reclamarle, porque casi los atropella. Y en ese minuto, su señoría, el imputado decide nuevamente tomar esta arma, abrir la puerta del conductor, apuntar con su mano derecha por sobre su abdomen y entre el volante y su abdomen, girarse hacia la izquierda, eligiendo su blanco, y disparar. Observa que lesiona a alguien. Ese alguien tiene un nombre, se llama Luis Ahumada. Y cuando verifica que lo lesionó, no le presta ayuda, no llama a la policía, su reacción es cerrar la puerta y huir. ¿Definitivamente? No, no es definitivamente, porque él en ese momento avanza acelerando su camioneta y asimismo la detiene en la misma calle, en la intersección de calle Las Brisas. Esto es muy importante porque en ese lugar no había personas, ni autos, ni nada que obstaculizara ni siquiera su campo visual. Decide, señalaba, nuevamente detener el móvil y esta vez no se contenta con abrir la puerta. Abre la puerta, desciende, portando su arma. La toma con las dos manos, adopta la posición del tirador, separa sus piernas, apunta hacia atrás, nuevamente, en dirección a donde se encontraba toda la gente. Y desde esa perspectiva inicia una secuencia de disparos. Ahí, claramente, se puede observar también en los videos que cuando realiza esta acción hay un sujeto de identidad desconocida, que la investigación no tuvo resultado al tratar de ubicar. Y esa persona, de no protegerse detrás de un Kia, hubiese tenido un destino claramente fatal, por la distancia que estaba y porque estaba en la línea de fuego. Sin embargo, también esos disparos que él logró esquivar tienen un destino material. Un automóvil que venía después de John Cobbin y su camioneta. Un automóvil que también tiene un conductor que se llama Daniel Molina y que viene con una copiloto que es doña Nieves Pinto y que al advertir que hay un sujeto que se encuentra disparando en la vía pública en dirección a ellos y al resto de la gente, se tratan de refugiar en su auto y hace una maniobra que literalmente le salvó la vida, que es detener ese automóvil. ¿Y por qué digo le salvó la vida? Porque en definitiva la bala que impacta su automóvil lo hace en un lugar que si hubiese venido en marcha no hubiese sido el mismo, hubiese sido de lleno en el parabrisas a la altura de su persona. Dije que el auto le salvó la vida, naturalmente el auto no tuvo la misma suerte, quedó inservible. Por su parte, este sujeto de identidad desconocida momentos después y luego de esquivar estos disparos, toma un proyectil, se ve que puede ser una piedra o una roca y con ella quiebra el vidrio del copiloto del señor Cobbin. Y como respuesta, no encuentra ninguna otra mejor salida que disparar nuevamente desde el interior de su automóvil con la camioneta en marcha, ahora en dirección a la playa. Playa que, por cierto, y como sabemos, estaba atestada de gente. Solo luego de eso se va a su casa. Así también lo relató el funcionario Jorge Uribe, que pudo observar este cuarto disparo y que, por cierto, en el video número 8 también se observa. Su señoría, respecto de la prueba de todos estos hechos, el Ministerio Público aportó muchos relatos de las víctimas, por cierto, de los acompañantes de don Luis Ahumada, acompañó videos, fotos, fotogramas de los videos, estableció los tiempos acotados en que cada uno de estos hechos ocurrió y acompañó algunas pericias que también entendemos son determinantes a la hora de establecer la exactitud de los hechos que hemos probado. El capitán Guzmán, como investigador,
analizó todos esos videos y se reprodujeron en juicio y pudieron formar claramente, entendemos, la convicción respecto de cuáles eran los hechos. Y estos se transformaron de esta manera en irrefutables y ni siquiera contradichos por la defensa. Dije que había hechos anteriores y hechos coetáneos. ¿Se acabó la acción del señor Cohen? No, no se acabó. Porque hay hechos posteriores que también determinan la persistencia del actuar doloso del imputado. John Cohen se va a su casa y en ese lugar, sabiendo que la placa patente es un dato relevante a la hora de su individualización y ubicación, la oculta con una placa de Cholguán. Así se observó en la fotografía que reconoció el funcionario Beltrán de la avanzada de PDI, quien participó en su detención. Así también lo declaró don Jorge Uribe del CEP, que llegó a ese lugar del domicilio y pudo también verificar la misma situación. ¿Se agota ahí la acción del señor Cohen? No. Porque el señor Cohen toma el arma empleada, una Sig Sauer modelo P229 y calibre .40, y la limpia. ¿Cómo sabemos que la limpia? Porque doña Cristina Morales, perito de la PDI, hizo precisamente la prueba de residuos de disparo en esa arma y no tenía ningún residuo. Y se le consultó. Ese levantamiento se hace desde el interior del arma. Que no tenga residuos significa o que nunca fue disparada o que fue limpiada después de su última autorización. Esta, efectivamente, fue sometida a aseo. Posteriormente, el señor Cohen, ante la presencia de la PDI en su casa y su detención, entrega sus 5 armas inscritas y 115 municiones de las 500 que había comprado 2 días atrás. Claramente, este número no coincide con el número total de municiones que había adquirido. Si las disparó antes, no lo sabemos. Si no la entregó, tampoco lo sabemos. Pero no solamente limpió su arma, la Sig Sauer .40, sino que doña Cristina Morales nos dijo que ni en el auto, ni en las manos, ni en las armas del señor Cohen se encontró ningún tipo de residuos de disparo. Al estar ya detenido, el señor Cohen al personal del EPDI le hace una solicitud. Quiere avisarle de su detención a su hijo. ¿Le avisa a su hijo? No. Ese hecho no se verifica. Sin embargo, se verifica otro hecho bastante curioso, que es que el señor Cohen opta por hacer una declaración pública a través de un canal de YouTube. La traducción de ese instrumento y de ese registro, que muy a pesar de la defensa y con la pretendida intención de ocultarla, pide que no se haga pública. Estaba incorporada en el auto de apertura, era imposible no hacerlo. Y esa declaración, que fue hecha en inglés fue traducida al español por un traductor autorizado por la Academia de Carabineros. Y de ahí se desprenden algunos hechos o conceptos relevantes. En primer término, el señor Cohen se refiere a su derecho a portar su arma. Después dice que pasó cuidadosamente con su camioneta por entre los manifestantes y que además estos movían y rodeaban su auto. Esos 3 hechos son falsos. Se acreditó en juicio. Ninguno de ellos es veraz. Tal vez lo único veraz en su declaración es que resultó herida una víctima inocente, cuando dice y se refiere a don Luis Ahumada. Su señoría, en relación a lo que ocurrió en ese domicilio, también se hicieron algunas pericias. El señor Labrín, de la PDI, perició todas las armas y además revisó la camioneta y en ella encontró una vaina percutida. Esa vaina percutida correspondía técnicamente al proceso de disparo de la Sig Sauer .40.
y de acuerdo a lo referido por el capitán Guzmán, resulta compatible con el disparo número 4 que él hace hacia la playa. Ya dijimos que doña Cristina Morales había determinado la ausencia de todo residuo en esas armas. Respecto de la participación, su señoría, entendemos que no existe duda alguna en que el señor John Makarovich Kovin es el único autor de estos hechos. No hay nadie más que participe. El artículo 15, número 1 es claro, y ni siquiera la defensa ha cuestionado esta situación. Debemos pasar naturalmente al análisis jurídico de calificaciones jurídicas de estos hechos que imputamos al señor Kovin. Imputamos 2 homicidios, el homicidio de don Luis Ahumada y el homicidio de don Daniel Molina. Ciertamente, el verbo rector es matar a otros, sí, qué duda cabe, pero ¿significa ello que solo estaremos presentes frente a un homicidio cuando exista este hecho? No, porque ese delito, por cierto, admite modalidades de ejecución en forma imperfecta, la frustración y la tentativa. Dicho lo anterior, debemos hacer una distinción entre 2 conceptos. El primero, que si conforme a las leyes constantes y conocidas de la naturaleza del hecho, se alcanzó o no se alcanzó el resultado natural de este, es decir, la letalidad del acto ejecutado. Y la segunda concepción que hay que distinguir es si el agente agotó los medios para dar lugar a la consumación y si utilizó los medios idóneos para hacerlo. La respuesta al primer cuestionamiento es, entre comillas, afortunadamente no. Y este afortunadamente está entrecomillado porque naturalmente que no fue la acción del actor o agente aquel que impidió la consumación. La respuesta a la segunda pregunta es sí, porque John Kovin utilizó el medio idóneo por excelencia para causar la muerte. Utilizó un arma cargada, un arma de fuego, por cierto, apuntó, disparó, y por causas ajenas a su acción o voluntad, no se produjo el efecto letal que naturalmente hubiese producido este hecho. Hemos de concluir entonces que desde el punto de vista del grado de desarrollo, qué duda cabe que en este caso, y en ambos, por cierto, de don Luis Ahumada y de don Daniel Molina, el grado de desarrollo es de frustración. En el caso de don Luis Ahumada, debemos entender que confluyen distintos elementos que con el de Daniel Molina. Así es que lo vamos a analizar uno por uno. Don Luis Ahumada materialmente resultó con lesiones graves, pero este resultado más favorable se produce por hechos ajenos. El primero, la posición del tirador. Ese tirador no tenía una base fija de apoyo en sus pies. Ese tirador estaba disparando con la mano derecha. Ese tirador disparó hacia la izquierda. Ese tirador disparó entre su abdomen y el volante, conociendo las dimensiones del señor Kovin. Claramente esa no es la posición más cómoda para efectuar disparos, y menos aún para darle al blanco pretendido. Pero la intención de disparar al blanco está al momento en que él gira su cuerpo, dirige sus hombros, sus manos y su arma hacia la persona de don Luis Ahumada y percuta el arma. Luego, hay otra acción que también salvó a don Luis Ahumada, que es adoptar una posición de defensa que consiste en subir su pierna, él lo explicó, y el médico legista, señor Tepper, también, mover su pierna en señal de defensa. Y eso determinó, uno, que no hubo un compromiso vascular complejo, y además la dirección ascendente de la lesión. Este hecho, que no se hayan comprometido sistemas vasculares, resultó determinante también, lo dijo el doctor Tepper.
en este tipo de hechos, lo primero que se hizo fue obtener imágenes para determinar si había un compromiso vascular. Y cuando se le consultó por qué se tenía que descartar el compromiso vascular, dijo, porque puede comprometer vasos sanguíneos de gran calibre como la femoral, y otros de calibre mediano que pueden también causar la muerte. Esto claramente también lo confirmó el propio perito de la defensa, don Sebastián González. Desde esta perspectiva, su señoría, todos estos hechos que le salvan la vida al señor Luis Ahumada son ajenos a la voluntad del señor Covin. Este disparo, que es a larga distancia, porque técnicamente desde el punto de vista balístico, todo disparo que no produce tatuaje halocarbonoso o chamuscadura es de larga distancia, y se calcula normalmente en la literatura que es en más de 1 metro, distancia de más de 1 metro. Y el AOCAR fijó la distancia del tirador con la víctima en 3,4 metros. Ergo, ello resulta compatible con un disparo de larga distancia. Aquí me quiero detener porque fue motivo de gran controversia durante todo el juicio y porque fundamentalmente era la teoría que esgrimía la defensa, que decían que en ese disparo hubo un rebote. El perito del AOCAR, el teniente Juan Delgado, explicó cómo analizó la existencia o no de un rebote en ese lugar. Y concluyó, explicando, por cierto, todo el proceso técnico para hacerlo, que la diferencia mínima entre el tirador y la víctima, en ese caso, debiese haber sido de 7 metros a lo menos. Lo que en el caso no ocurre, porque era la mitad. Desde esta perspectiva, su señoría, entendemos que esta ausencia de rebote, porque técnicamente no había distancia suficiente para que se produjera, es precisamente una de las armas que la defensa intentó señalar para decir que este acto no era letal. La verdad es que de existir un rebote, hubiese tenido la misma letalidad, porque todos los peritos balísticos, incluso los de la defensa, fueron contestes en asegurar que el trayecto de un rebote no tiene ningún control, no tiene ninguna predicción, porque es ajeno totalmente al tirador y su voluntad y su control, y además se rige dependiendo de la superficie en que rebota, la velocidad que rebote, circunstancias atmosféricas, etc. Ilustrándonos respecto de estas circunstancias en la literatura, encontré un concepto que me llamó la atención, y habla del trayecto del rebote como el trayecto aberrante. En el caso de don Daniel Molina, el tirador adoptó ciertas seguridades que no había obtenido en su acción anterior. Esta vez detiene completamente la camioneta, se baja, pone ambos pies en tierra firme, toma su arma con las 2 manos, apunta en dirección a la gente y empieza a disparar. El sujeto desconocido logra esquivar los disparos. Sin embargo, don Daniel Molina y su auto no. Pero aquí hicimos una inflexión también desde el punto de vista técnico y pericial, porque se hizo un análisis de diferenciar prácticamente entre el efecto producido materialmente y la muerte. Y desde esa perspectiva, los peritos del AOCAR dieron cuenta de su pericia para calcular el ángulo de oscilación de la mano del tirador desde el lugar donde ellos mismos establecieron que sí había un rebote a la cabeza, a la apoyacabezas del conductor de ese mismo automóvil. Para hacer ese cálculo, ¿qué hicieron? Calcularon las dimensiones del automóvil. ¿Qué más hicieron? Hicieron un promedio en 3 bases de tirador para acotar y agotar todas las alturas posibles desde esa perspectiva. Y el resultado fue, la verdad, sorprendente. Ese resultado daba cuenta que a don Daniel Molina
lo diferenció la muerte de 1 a 2 grados sexagesimales, es decir, un movimiento mínimo de oscilación de la muñeca del tirador. Y desde esa perspectiva, su señoría, esa oscilación tampoco es controlable por el tirador, porque influyen factores atmosféricos, de temperatura del arma, de la velocidad con que dispara, etc. Ninguna por parte del tirador. Y desde esa perspectiva, su señoría, la defensa podría haber dicho, ¿y cómo sabemos que efectivamente recibió un impacto balístico? Porque además de calcular el lugar donde impactó, tanto en el radiador como en la caja de cambio, se alojó en la caja de cambio. Y desde ahí, el perito de la CIAT sacó residuos metálicos que no correspondían a ese elemento. Y se los entregó a la químico del Laucar, doña Verónica Villarroel, que dijo que detectó la presencia de residuos de disparo en ese material metálico, excluyendo que provinieran de la caja de cambio, puesto que unos presentaban y otros no presentaban esta presencia de residuos nitrados en los residuos metálicos que analizan. Entonces, este peritaje de medir la diferencia entre la vida y la muerte, que nos hace el teniente Delgado, y que fue alabado por el propio perito de la defensa, señor Faunes, dice que esta diferencia de oscilación se da precisamente porque además, como dijo el capitán Guzmán, había una línea recta entre el lugar de impacto y el apoyacabezas del conductor. Y esa distancia, la defensa trató de inocular información que no resultaba relevante a la hora de determinar esto, porque no era en la cabeza del conductor, era en el sector del apoyacabezas del conductor. Y eso es un lugar fijo, siempre, entre el lugar del impacto y el lugar del apoyacabezas. Por lo tanto, ninguna relevancia tenía la altura, en este caso, del conductor. Esta diferencia entre 1 y 2 grados se arrojó en las 3 posiciones tentativas. El otro factor que también resulta altamente relevante en este resultado es que el auto estaba detenido. Este auto estaba detenido, no en marcha, porque de haber estado en marcha en dirección al tirador, como era su curso natural, la verdad es que, tal como dijo el teniente Delgado, hubiese impactado de lleno en el parabrisas de ese automóvil y consecuencialmente a su conductor. Todos estos hechos dan cuenta entonces que el curso fáctico hacia la consumación, el agente lo agotó y que por causas ajenas a su voluntad no obtuvieron consumación. Y desde esa perspectiva, qué duda cabe que el grado de desarrollo en ambos delitos es de frustrado, porque hubo una persistencia del resultado por parte de John Cody. Entendemos entonces que desde esa perspectiva, en forma fáctica y jurídica, el Ministerio Público ha acreditado la existencia de los 2 homicidios frustrados respecto a las personas por los cuales se han formulado capítulos de acusación. En relación al capítulo de imputación del artículo 14D de la Ley 17.798, entendemos que claramente, y de acuerdo a lo que se ha acreditado, la Ley de Control de Armas sanciona en forma paralela todos aquellos delitos que esta misma ley contempla cuando se han utilizado las armas de fuego del artículo 2, como en este caso. Desde esa perspectiva, su señoría, entendemos que efectivamente hay disparos injustificados. Y aquí quiero detenerme, porque dice disparos injustificados. Sí, y entendemos que son injustificados absolutamente. Porque ese día, tal como se acreditó durante todo el juicio, la presencia policial era muy discreta. La presencia policial de carabineros ni siquiera tenía personal de uniforme patrullando, sino personal civil. La Policía de Investigaciones de Chile, que sí andaba con su uniforme institucional, se replegó precisamente para no generar incidentes, pero no tuvo ningún procedimiento que adoptar ese día, porque no había ningún tipo de desmanes. Injustificado sí, además, porque el imputado transportaba su arma contra reglamento, porque el artículo 147 del decreto 83, que es el reglamento complementario de la Ley de Control de Armas, establece que el traslado de armas deportivas ha de hacerse
en sus estuches o fundas respectivas o cajas, cuyo no era el caso. Y además lo hacía con las municiones dentro del cargador, que naturalmente tampoco resulta reglamentario. Injustificados además, porque en nuestro país, que es un Estado de Derecho, el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Y en ese sentido, no solamente tiene el monopolio de la fuerza, tiene la obligación constitucional de proteger y de mantener el orden público. ¿Significa eso que puede usar la fuerza como quiera? Ya lo dijo Capitán Guzmán. No, ni siquiera un carabinero o un policía hubiese podido actuar como lo hizo Covin, porque la policía tiene un protocolo de uso de fuerza que establece cuándo, cómo y qué armas han de utilizarse para cumplir la obligación de mantener el orden público. Y desde esa perspectiva está legitimada la utilización de esa fuerza. Sin embargo, cuando se apartan de ese protocolo, naturalmente esa fuerza ya no es legítima y es penalmente reprochable. Señoría, respecto al último capítulo acusatorio, la Ley de Seguridad Interior del Estado, entendemos que el acto ejecutado por Covin constituyó una verdadera arenga para todos aquellos que entendieron que, siendo subversivos en esta causa, se tomaron Reñaca, destruyeron locales comerciales, situación que no había ocurrido sino hasta la acción directa de John Covin. Y no se había producido porque no estaba en la situación para que se produjera, porque estaba lleno de gente disfrutando de un día de playa con sus familias, tomando cerveza. Sí, tomando cerveza porque hacía calor. Esto significa directamente que John Covin hizo una arenga a aquellos que invadían su territorio. Invadían su territorio porque, como dijo la testigo de la defensa, doña Valeria Silva, eran flaites y no eran veraneantes. Porque se le consultó, los flaites y los veraneantes hacían lo mismo, toman alcohol, bailan, llevan parlantes, cometen desorden y circulan ebrios. Ah, y tienen otro acento también. Pero uno dijo, no son de Reñaca y los otros van a veranear. Esa era la distinción que John Covin quería hacer ese día. Su señoría, corresponde, entendemos, hacernos cargo de la prueba de la defensa. Iniciaremos con la prueba. Minutos. Gracias. Tenemos prueba pericial, que siempre es altamente técnica, su señoría. Y presentaron perito, me expuso, pero que no cumplen los parámetros necesarios para ser valorados como prueba pericial. Porque la prueba pericial no consiste en hacer diligencias. Prueba pericial consiste en asilarse en una ciencia o arte y, a la luz de los conocimientos de esa ciencia o arte, emitir pronunciamientos objetivos que puedan ser cotejados precisamente con la ciencia que se profesa. En el caso de don Claudio Muñoz, que tenía como objetivo determinar la criminodinámica de este hecho, la verdad es que su pericia se limitó a revisar 3 de los 10 videos que ya estaban dentro de la carpeta de investigación fiscal. No lo sabía él, porque aún en su exposición dijo haber revisado la carpeta de investigación fiscal y al poco tiempo pudimos determinar que no era tan así. Por otra parte, su señoría, entendemos que él dio un concepto de criminodinámica que se aleja a el concepto técnico que se puede encontrar incluso en un buscador universal. Y cuando se le consulta cuál fue su aporte fáctico a la investigación, contestó no sé. El doctor Sebastián González hizo 2 aportes con su exposición. Uno, señalar que hay municiones que se fragmentan al interior de los cuerpos que impactan cuando ofrecen mayor resistencia. Y 2, reconocer que su conclusión de que había habido un rebote extracorporal en el caso de don Luis Ahumada previo al ingreso a su cuerpo, correspondía su determinación a una regla técnica distinta, que es una pericia balística, y que por lo tanto excedía la materia de su competencia y de su pericia. Desde esa perspectiva entendemos que tampoco puede ser valorado
en cuanto excede el contenido y la especialidad pericial que él ofreció. El señor Gabriel Salinas, perito antropólogo, no sabía ni consignó la fecha en que hizo su peritaje, ni la duración de su entrevista. Ni siquiera en su exposición mencionó el nombre del peritado. Solo se limitó a decir que era de origen norteamericano. Cuando se le consultó en qué estado había nacido el señor Coven, dijo no sé. ¿En qué estado vivió? ¿Se casó? ¿Estudió el señor Coven? No sé. ¿Hace cuánto tiempo llegó a Chile? No sé. ¿Qué nacionalidad tiene el señor John Coven? Doble nacionalidad. Todos sabemos por su indemnización que él goza de nacionalidad únicamente chilena y no doble nacionalidad. También en su peritaje reconoció que el señor Coven manifestaba y se refería a los comunistas, socialistas, izquierdistas y pertenecientes al Frente Amplio como las fuerzas de las tinieblas, y que tenía una visión mesiánica de salvataje respecto del modelo económico. Y aquí quiero hacer también un alcance, porque él dijo del modelo económico neoliberal implantado por la dictadura de Pinochet. Y la verdad es que a la luz del análisis del peritaje, cuesta entender que el peritado se hubiese referido al gobierno de Pinochet como la dictadura de Pinochet. Entonces cabe señalar que eso naturalmente corresponde a una afirmación del perito y no del peritado. Y respecto de la pertenencia a grupos racistas, tampoco sabía si el señor Coven pertenecía o no en Estados Unidos a grupos racistas. Respecto de la socialización del acusado, señaló que había una subcultura ligada a las armas desde pequeños y por eso las usa con normalidad. Consultado respecto del paralelo de una persona que nace en un lugar donde se protege territorialmente el narcotráfico mediante las armas, dijo que había una gran diferencia, porque el señor Coven no pertenecía a una subcultura delictual. Y que en Chile los grupos racistas no obedecían a ellos. Respecto de la consulta si en Estados Unidos había o no delincuencia racial, dijo no tener antecedentes. Que respecto al modelo económico, la derecha quería proteger el modelo y la izquierda destruirlo, y los manifestantes que estaban ese día eran de aquellos que querían destruirla. Y eso, defender un ideal desde esa perspectiva con las armas, tiene un nombre: milicia armada. Y en Chile está prohibido. Señoría, entendemos asimismo que don Osvaldo Faunes, el perito balístico, tenía por objeto determinar la trayectoria de los proyectiles de los disparos, de los dos que causaron efectos físicos, y la idoneidad de Coven para uso de armas. Respecto de Luis Ahumada, dice que hay rebote, que hay una dirección ascendente, y dijo que el rebote, la distancia entre el rebote y la víctima era imposible de calcular. Pero si el teniente Delgado nos dijo cómo se había calculado y nos enseñó incluso cómo se hacía, y él respondió que el teniente Delgado lo había hecho con la muesca en el pavimento, cuestión que ciertamente es falsa y que no amerita mayor comentario. Sus señorías, respecto de los trayectos balísticos y el establecimiento de los trayectos balísticos, él negó, como sí afirmaron todo el resto de los balísticos que comparecieron, que hubiese necesitado un planimetrista. Me parece que esa conclusión fue apresurada y por cierto errónea. Respecto a la idoneidad de Coven para el uso de las armas, lo hizo con documentos obsoletos, sin haber visto jamás una práctica de tiro ni un resultado de aquella. Lo hizo con parte de una legislación americana obtenida de un buscador universal y transcrita en forma también parcial. Estos parámetros no cumplen los objetivos del peritaje, no satisfacen el rigor pericial para que estas pericias puedan ser valoradas de la forma en que se hacen las pericias, con un valor técnico, objetivo y muy distinto al resto de los medios probatorios. Señoría, por último, respecto del alegato de apertura de la defensa ofreció acreditar que todos sus disparos eran al piso y además eran disuasivos. Esa fue la oferta de la defensa y entendemos que ninguna de las dos cosas la pudo acreditar. Y no la pudo acreditar porque a poco andar de este juicio entendió
porque se lo dijeron los policías, que los disparos disuasivos con armas de fuego no existen y que además están prohibidos. Y por otra parte, pudo también observar, darse cuenta, que los disparos al piso pueden generar rebotes que incluso pueden impactar al propio tirador, que tienen un trayecto aberrante y sin ningún control del tirador. Y desde esa perspectiva, su señoría, claramente estas alegaciones entendemos que se pueden calificar como una tentativa desistida por parte de la defensa, porque claramente no pudo ahondar en esos capítulos que técnicamente no eran efectivos. Desde esa perspectiva, su señoría, entendemos que la defensa, por mucho que haya querido esconder al señor Cobain durante todo el juicio y que no se incorporara ningún elemento que pudiera dar cuenta de qué es lo que pensaba y por qué estaba el señor Cobain sentado en este juicio, tampoco prosperó. Porque además, su señoría, no solamente ese día no había ningún otro chaleco amarillo, sino que en Chile nunca más nadie utilizó un chaleco amarillo como sistema de autodefensa civil. Nunca más. Y eso es naturalmente por algo. Su señoría, luego de haber analizado toda la prueba rendida y todos los debates que se generaron, entendemos que el Ministerio Público ha acreditado, más allá de toda duda razonable, cada uno de los capítulos fácticos que propuso en la acusación respecto del señor Cobain. El análisis jurídico de cada uno de estos hechos dan cuenta de la comisión de un homicidio frustrado en contra de Luis Ahumada, de un homicidio frustrado en contra de Daniel Molina, de la figura del artículo 14D de disparos injustificados en la vía pública y además de la infracción de la ley de seguridad interior del Estado en los términos propuestos por el Ministerio Público en su acusación. De esta manera, su señoría, el Ministerio Público solo puede, en esta instancia procesal, reiterar la pretensión punitiva respecto de todos estos hechos, entendiendo asimismo que al tribunal le corresponderá hacer la calificación jurídica, determinar si existe o no la calificante en el homicidio de don Luis Ahumada Villegas, invocada por su parte querellante, si concurre o no la agravante que invoca respecto de los motivos que tuvieron para ello, y en el resto solamente nos queda señalar que, tal como se señaló en la acusación, beneficia al imputado la irreprochable conducta anterior, reiterando las pretensiones punitivas formuladas en la acusación a su respecto. Bien, muchas gracias. Gracias, señor presidente. Le toca la palabra al abogado de la Intendencia Regional. Gracias, su señoría. Bien, señoría, entendemos que se ha cumplido lo señalado al iniciar el presente juicio, en el sentido de que se ha podido acreditar mediante la incorporación de todos los medios de prueba y más allá de toda duda razonable, la responsabilidad del acusado presente el día de hoy por todos y cada uno de los delitos. Asimismo, también, señoría, como también se anunció por parte de esta creyente, la defensa intentó convencer al tribunal de su teoría de que el manejo de armas, las circunstancias de supuestamente haberse acorralado, lo obligaron a reaccionar en la forma en que lo hizo, y claramente, señoría, a lo largo del juicio se pudo comprobar que la situación no fue así. Y haciéndonos cargo de cada uno de los hechos por los cuales fue acusado el señor Cobain, comenzaremos sucintamente con la letra A del artículo 6º de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Este juicio comienza y termina con el señor Cobain. ¿Qué entendemos con eso? Que el señor Cobain actuó siempre de forma premeditada. Participó previamente en esa marcha de chalecos amarillos, tenía ya conocimiento de la marcha que se estaba convocando a Reñaca, la marcha de las marraquetas, de los flights, del melón con vino, entre otros nombres, y premeditadamente, 2 días antes, compra 500 municiones, tal como consta de la documental exhibida al señor Zavala, el administrador del Club de Tiro.
Asimismo, señoría, premeditadamente ese día se colocó un chaleco de amarillo, distintivo. ¿Por qué? Porque quería provocar a la multitud, señoría. Tal como consta del planimétrico aportado en el número 11 de otros medios, la ruta trazada pasaba por el club de tiro, del cual era miembro, y el cual no funciona los días domingos, tal como señaló el señor Zavala. Cosa que estaba en conocimiento del señor Cohen, puesto que era miembro de ese club de tiro a la fecha. Y él sabía que no funcionan los días domingos. Y tal como señala el planimétrico, al estar cerrado, él perfectamente pudo haber evitado el borde costero, donde estaba toda la multitud. Pudo haber tomado la calle Rafael Sotomayor y haberse devuelto tranquilamente a su domicilio sin tener que toparse con la gente que estaba agolpada en la playa. Pero sin embargo, ¿qué hace el señor Cohen? Baja el borde costero y enfrenta a la multitud, que por cierto, señoría, hasta antes de la llegada del señor Cohen, y tal como dan cuenta los testigos, el señor Uribe, que estaba de personal informante de Carabineros, el señor Guzmán, mediante la incorporación de los videos que se han dado cuenta en el presente juicio, el señor Valdés, el señor Ahumada, señora Osorio, el señor Herrera, y la propia testigo de la defensa, la señorita Silva, la gente hasta antes estaba celebrando. Moleste quien moleste, estaban en la playa, estaban escuchando música, bebían algunas latas de cerveza, pero no estaban causando mayor desorden. Y por lo tanto, señoría, entendemos que el señor Cohen, al vestir ese chaleco amarillo de forma intencionada, provoca a la multitud. De por sí ya vestir con esa indumentaria. Posteriormente, señoría, al ver que se está efectuando el llamado, el que baila pasa, en el retorno hacia Viña del Mar, en vez de frenar, acelera cuando la multitud se está volviendo a cubrir la calle. Pero incluso en ese momento, señoría, se pudo haber ido a su casa tranquilamente, puesto que tenía las vías completamente despejadas, tal como dan cuenta los testigos y los videos exhibidos. ¿Y qué pasa ahí? Él espera que la multitud llegue junto a él, abre la puerta, y tal como señala el señor señor Valdés, perdón, abre la puerta, la señorita Silva también dice lo mismo, saca su pistola, marca Sig Sauer, calibre 40, y como señala el señor Valdés, y también el peritaje efectuado por el señor Delgado, dispara a quemarropa frente a la multitud. Entendamos que posiblemente el señor Ahumada fue una víctima circunstancial, pero él ligó el disparo y entendamos que por mera fortuna no fue de mayor gravedad. Con posterioridad me referiré a su situación. Y con esto se produce, con este disparo detona el cambio de actitud de la gente, que la cual hasta el momento se mantenía en calma, en ánimo festivo, se descontrola y produce los desmanes que con posterioridad ya se han dado cuenta y son conocidos por su señoría. En cuanto al homicidio, sería frustrado el señor Ahumada. Entendamos, señoría, que aquí existe ánimo mecánico, señoría, sobre todo porque al abrir la puerta y disparar, él tenía claridad de que había personas junto a él, muchas personas.
como señaló el señor Valdés, que estaba junto al automóvil y vio sacar el arma y disparar, nunca disparó al suelo, siempre disparó en línea recta. Y entendemos, señoría, que tal como señaló el señor Tepper en su declaración, y el propio señor Ahumada, solamente por la posición de protección ante el disparo, justifican la trayectoria ascendente, que ha sido uno de los mayores debates de este juicio, así como también entendemos que fue mera fortuna que no afectara algún otro órgano de importancia, como la arteria femoral, o el hueso, o el fémur del señor Ahumada. Así nosotros entendemos que existe animus nocandi, todo es que el arma de fuego utilizada por el señor Cohen es una Sig Sauer .40, y como señaló el señor Labrín, es un calibre de punta redonda que facilita la detención de la munición dentro del objetivo, a diferencia del calibre 9 milímetros, que hay más opciones de que atraviese el cuerpo y lesione en vez de causar un resultado letal como el que busca esta arma, que por cierto puede tener un alcance, según lo señalado por el señor Labrín, de hasta 5.000 metros. Y por lo mismo, y según la dimensión del señor Delgado, fue incluso el disparo a 3,4 metros, una distancia que, si bien es balísticamente de largo alcance, es un blanco bastante certero, y que solamente probablemente el resultado se vio frustrado por la posición que adoptó el señor Cohen al disparar, pero que no era de las más cómodas. En cuanto al homicidio frustrado, señoría, del señor Molina Mesa, prosiguiendo con la dinámica, con posterioridad al disparo del señor Ahumada, nuevamente, con la pista completamente despejada y con posibilidad de huir tranquilamente, el señor Cohen nuevamente avanza 50 metros, y en vez de irse, esta vez se detiene nuevamente, pero esta vez se baja, desciende de su vehículo, y con los brazos extendidos, posición de tirador, hacia la multitud, dispara en 2 ocasiones. Uno de ellos quedó alojado, atravesó el radiador del automóvil Hyundai conducido por el señor Molina y quedó alojado en la caja de cambio del vehículo. Entendemos, señoría, que aquí también existe homicidio frustrado, toda vez, señoría, que la posición del tiro, y además por las pericias efectuadas tanto por el señor Delgado y el señor Necul, que adoptan 3 posiciones de tiro y que hay solamente 1 grado de diferencia para que dicho disparo haya quedado alojado o en el parabrisas o en la cabecera del asiento del conductor. Y finalmente, señoría, en estos 2 casos, entendemos que existe, que si bien no hubo víctimas fatales, sí dejó secuelas graves, su señoría. En primer lugar, en el señor Ahumada, tal como se ha señalado, quedó con secuelas físicas por 3 meses graves, con dificultad para moverse, para caminar, para desplazarse, debiendo cambiar sus apósitos en forma diaria, toda vez que el sangrado era constante, y asimismo requiere, aún hasta la fecha, casi 1 año transcurrido los hechos, de ayuda psicológica permanente, la cual mantiene. Lo mismo en el caso de la pareja del
del señor Molina, la señora Nieves Pinto Campos, quien quedó profundamente afectada con los hechos y que también ha requerido asistencia de terapia para superar los hechos. Por lo mismo, y finalmente respecto de los hechos, los disparos, también como ya he señalado previamente, no existe, aquí no tiene asidero la teoría de la defensa de que los disparos efectuados por el señor Cohen sean disuasivos, toda vez que ninguna vez ni siquiera disparó al aire, y no existen tampoco los disparos disuasivos con armas de fuego, también como lo señaló el propio señor Guzmán. Por lo mismo, entendemos la gravedad y siempre dispara en donde hay gente. En cuanto al señor Cohen, señoría, si bien ha hecho uso legítimo a guardar silencio, se han dado cuenta en este juicio, señoría, de una declaración prestada en sede judicial, así como también el documento llamado traducción, el número 18, que contiene versiones acomodaticias de lo que sucedió en ese día, esa tarde del 10 de noviembre de 2019, señalando que fue acorralado, que no tuvo otra opción para defenderse, y a la luz de los videos, señoría, claramente no es así. Nunca toma conocimiento nunca presta ayuda al señor Ahumada, tampoco se autodenuncia, huye, más aún se deshace del chaleco amarillo, el cual nunca fue encontrado, llega a su domicilio, intenta ocultar la placa patente, y que por lo mismo nunca presta una colaboración real al esclarecimiento de los hechos. En cuanto a la prueba de la defensa, señoría, entendemos que esta adolece de errores fundamentales que no pueden ser consideradas al momento de fallar, puesto que el señor Muñoz ni siquiera consigna que el señor Cohen lleva un chaleco amarillo. Se refiere en su declaración a la carpeta investigativa, más ni siquiera consigna esa importante y relevante hecho en su informe, además de contener otros errores conceptuales como ya se ha forzado. Perdón, disculpa Alonso, solamente para que me quede claro, ¿a qué perito se refirió que no le alcancé a escuchar? Perito de la defensa, señor Muñoz. Muñoz. Perfecto. Ya, gracias. Continúo, le quedan 5 minutos. Perdón, el señor González, también como se señaló previamente, establece conclusiones que están fuera de su expertise, que es netamente médica, establece conclusiones de índole balística que tampoco tiene cómo acreditar. El señor Salinas San Martín tampoco señala el origen, como señala, no señala el origen del señor Cohen, ni siquiera se dio el trabajo de investigar el origen familiar, dónde nació, dónde se casó, en qué estado vivió. Y el señor Faunes tampoco realiza ninguna medición respecto de un supuesto rebote. Y finalmente la señora Silva tampoco aporta en demasía con su declaración, aparte de lo señalado respecto del ambiente previo a los disparos que ya se ha hecho referencia. En virtud de ello, señoría, entendemos que se ha acreditado, más allá de toda duda razonable, los hechos y todos y cada uno de los delitos por los que ha sido acusado el señor Cohen, y solicitamos que se condene
se le condene a todas las penas que señala el nivel acusatorio. Muchas gracias. Bien, corresponde ahora el turno a la querellante particular. Muy amable, señor presidente. Luego de estas más de 2 semanas de juicio, esta parte querellante, que representa a la víctima del homicidio frustrado, al señor Luis Ahumada, sostiene que de los hechos probados quedan claros a lo menos 4 tópicos. El primero, que no existen los disparos de arma de fuego con carácter disuasivo. El segundo, que no se da ningún requisito para acreditar legítima defensa, ni siquiera en su modalidad de legítima defensa incompleta, en los términos del artículo 10, numeral 4 u 11 del Código Penal. ¿Por qué? Porque el único agresor es el acusado Covin. Tercero, que las posibles versiones de la defensa para justificar el actuar homicida del acusado no se acreditaron y que jamás existió rebote alguno cuando se dispara a Luis Ahumada. El cuarto tópico es que la prueba rendida es tajante para señalar y demostrar que ese día 10 de noviembre del 2019, el acusado, el señor Covin, salió de su inmueble única, exclusivamente, con el ánimo de matar, lo que se denomina en doctrina animus necandi. Someramente, analicemos los 4 puntos ya indicados. 1. No existen los disparos de arma de fuego con carácter disuasivo. Los protocolos de las fuerzas policiales así lo indican. Es más, como referencia, señalan que esa afirmación es falsa. Un arma de fuego solo tiene como fin el destruir o lesionar según el objetivo que busque el tirador. No existe otra opción. Elementos de disuasión entonces podrán ser chorros de agua o tal vez lacrimógenas, pero nunca jamás un arma de fuego. Menos aún si es calibre .40. Recordemos lo que en su oportunidad se escuchó de las policías. Las policías usamos armamento 9 milímetros porque nos permiten herir y luego capturar al objetivo. ¿Y por qué? Porque si usáramos las policías del calibre .40, simplemente matamos al objetivo. 2. No se da ningún requisito para acreditar legítima defensa, ni siquiera en la modalidad incompleta. ¿Por qué? Los videos exhibidos son claros, incluso en su orden cronológico o llamado también línea de tiempo. Se aprecia un vehículo, el famoso Mahindra, el cual intenta atropellar a un grupo de personas. Antes de eso, y en base, reitero, a la prueba de los videos, no existía ningún hecho de violencia. Las personas participaban en esta dinámica conocida como el que baila paz. Pero en esta frecuencia que dura más o menos 5 segundos y que ha sido captada por diversos ángulos y tomas de gente que tuvo la fortuna de grabar in situ todo el desarrollo del delito, ¿qué es lo que se ve? Se ve un vehículo que logra pasar. Se ve a un grupo de personas que están empezando a cerrar la vía, que no la cierran totalmente. Se escucha a una persona gritar que ahí viene un chaleco amarillo. El vehículo acelera en un tramo muy corto e intenta atropellar a este grupo de personas. Por fortuna, todos se salvan. Acto seguido, alguien grita, esta persona tiene un arma. A reglón seguido, esta persona saca parte de su cuerpo, apunta al señor Luis Ahumada, quien se encontraba, recordemos, a una distancia no superior a 3.4 metros. Luis Ahumada, al igual que las personas, se encontraba desarmado. Únicamente por instinto, Luis Ahumada atina a poner a su cuerpo en una posición de defensa, lo que evita su muerte, recibe el disparo y el agresor huye. Todos estos hechos que acabo de detallar ocurren en menos de 5 segundos. Entonces, ¿cómo entender una legítima defensa? Recordemos someramente lo que exige la doctrina. Agresión ilegítima,
falta de provocación de la gente que se defiende, peligro actual e inminente y racionalidad del medio empleado. Nunca hubo agresión previa hacia Coven. Él nunca fue la víctima. Es él el que decide atropellar y disparar. Fue él el que provoca. ¿Quién va a una marcha pacífica con un chaleco amarillo? Si hubiese que extrapolar esta dinámica, es como si una persona fuese a una sinagoga de judíos ortodoxos con un traje de la CSS. Eso objetivamente es una acción destinada a provocar, a generar odio por lo que representa el mensaje. Manifestación pacífica y voy con un chaleco amarillo. Necesidad racional. Si eventualmente hubiese querido usar una necesidad racional, tocaba la bocina, esperaba que la gente se fuese o tomaba el carril derecho, porque esa avenida se encontraba vacía, sin ningún obstáculo o barricada, como se trató de insinuar. Tercer tópico. Las posibles versiones de la defensa para justificar el actuar homicida del acusado no se acreditaron, y en especial el tema del rebote, porque se trató de minimizar la responsabilidad y mutarlo a una versión con una sanción penal mucho más inferior. ¿En qué sentido? Tratar de insinuar un par de premisas. Coven es un experto tirador, 1. Coven, de haber querido matar, lo habría hecho. Que hay un rebote entre él y Ahumada. Pues bien, no hay prueba alguna, ni siquiera que en Estados Unidos el acusado haya comprado un arma de fuego. No nos confundamos. El hecho que tenga un permiso para porte no significa que tenga armas en su poder. En otro sentido, el hecho que yo tenga una licencia para conducir no implica necesariamente ni que sea poseedor de autos, ni menos aún que sea un experto conductor. Ese mismo ejercicio se replica con el señor Coven durante su estadía en Estados Unidos. De que en Chile compró armas, las compró. Y no de cualquier tipo. Y nadie en su sano juicio compra 500 municiones en pleno estallido social. Además, ¿qué se acreditó? Que durante su estadía en Chile, únicamente durante el año 2019, fue en apenas 3 ocasiones a disparar a un campo de tiro privado. Si le dio a blanco alguno, nadie lo sabe. Si eventualmente participó en un concurso y recibió un premio por un tercer lugar, nadie lo sabe. Eso solo consta en la imaginación del señor Coven, puesto que en este juicio nada de eso se acreditó. Como se indicó y se detalló a profundidad por la Fiscalía y también por la Intendencia, hay requisitos de carácter técnico para que exista un rebote. Y la premisa es que deben existir a lo menos 7 metros de distancia. Y nadie, ni siquiera la defensa, con su prueba pericial, pudo desacreditar la situación fáctica. ¿Cuál es? Que la distancia entre Coven y la víctima, Luis Ahumada, no excedía de 3.4 metros. Seguimos analizando. ¿Que obró con miedo o que obró para defender, como si fuese un espartano, el sector de Reñaca? Pues bien, tratemos este punto. Recordemos que en el sector de Reñaca, sin que se registre incidente alguno, así lo señalan incluso los funcionarios que estaban ese día de informantes, o infiltrados si se quisiera decir, señalan que eso no es menor ni baladí. Había un rango de 4.000 personas, hombres, mujeres y niños, incluso barras de fútbol, todas en una manifestación absolutamente pacífica. Tanto así que la fuerza policial usó los mínimos funcionarios con ropa de civil y las unidades policiales institucionales, si así se quisiera decir, se encontraban en la otra playa, en el sector de Las Salinas. Así lo relata una de las personas que tuvo la fortuna de socorrer a Luis Ahumada en este desplazamiento en la camioneta del sector donde recibe el disparo hasta llegar al hospital Gustavo. Que había un intento de volcar una camioneta Mahindra. Eso fue lo que él señaló en las redes sociales para justificar.
¿quién quiso volcar la camioneta si esta fue filmada durante toda su trayectoria delictual en el sector de Reñaca? Nadie, absolutamente nadie. Que el vehículo zigzagueó, misma respuesta, no hay prueba de eso. Y sobre el hecho de que el vehículo recibió un destrozo en el vidrio, la parte trasera, eso fue ex post de haber intentado matar a Luis. Pero ¿qué otra reacción se podría esperar de la ciudadanía respecto de una persona, una tercera persona que ni siquiera es parte del juicio? ¿Qué se podía esperar de la ciudadanía? Que se queden de pie, que se queden impávidos, cuando no solo la víctima fue Luis Ahumada, fue también el dueño del segundo vehículo, fue también la persona que se escondió detrás del Kia, fue la persona que estuvieron en la playa, los cuales todos están con vida. Pues bien, cuarto tópico. La prueba rendida es tajante para señalar y demostrar que ese día Covin salió únicamente de su casa con la intención de matar. ¿Quién compra 2 días antes 500 municiones? ¿Dónde están esas 300 y fracción municiones que todavía se desconoce su paradero? ¿Por qué voy a un lugar donde hay más de 4.000 personas festejando pacíficamente y yo no comparto su credo? El club de tiro no abre los días domingos. El gerente del club así lo indicó y fue tajante. Durante los años que él lleva a cargo de este club, nunca, pero nunca ha funcionado los domingos. Nadie había llamado al señor Covin ese día, ni este eventual señor Matthews, que nunca apareció en el juicio, para que lo rescate de la playa, ni su señora, ni amigo alguno, ni menos aún la existencia de un llamado grupal por WhatsApp de estos mal llamados chalecos amarillos. Y por favor, no nos confundamos con el lenguaje. El chaleco amarillo, por definición, es un noble movimiento francés, no tiene nada que ver con estos grupos pseudo paramilitares que tenemos en Chile. Entonces, ¿quién va solo con un chaleco amarillo y dentro de su vehículo tiene un arma de fuego .40 y lo que es peor, con todas las municiones cargadas, listas para disparar, un día domingo? Bien, él salió de su casa con un arma cargada, sin tener motivo alguno. Todavía me quedan posibilidades para justificar ello. Tal vez el imputado vivía cerca del sitio del suceso, porque vivía en Reñaca. Es falso. Vive en Reñaca, vive lejísimos de la playa. Hay que hacer un traslado prudente y el cual se vio graficado en los mapas. Por lo tanto, ni siquiera vivía cerca del sitio del suceso. Las posturas del tirador, los términos señalados no solo por la víctima, don Luis Ahumada, sino de todos los testigos, y reforzado con la prueba pericial. Elige los objetivos. Eligió sacar el arma más poderosa que tenía. Disparó, quiso matar, falló, huyó. No contento con ello, volvió a disparar. Y gracias únicamente a una rotación involuntaria de 1 grado, no falleció el conductor del vehículo Hyundai. Covin no es una persona que sea menor de edad, ni tampoco un imputable. Es alguien con estudios. Incluso hizo docencia en Chile. ¿Qué quiere decir esto? Y con esto quiero cerrar. El señor Covin no podía menos que representarse que disparar un arma tan lesiva como un .40 a menos de 3 metros de un civil desarmado podía matarlo. Aún así, asumió la determinación de hacerlo y falló. Menos mal que falló. Dicho esto, señoría, solo queda proceder a condenarlo por homicidio frustrado. Demás alegaciones para un eventual 343. Muy amable, señor presidente. Gracias. A petición del magistrado redactor, vamos a hacer un receso de 15 minutos y después retomamos con el alegato de clausura de la defensa.